¿Te atreverías a estrechar la mano de un rey que literalmente goteaba pus? ¿No? ¿No es guión de película de terror? Es historia real. Porque mientras tú te quejas de un grano inflamado, en el siglo XIV había un tío gobernando Francia entera con un agujero en el brazo que nunca cerró durante 23 años. Y lo mejor de todo, sabía exactamente cuándo iba a morir. Hoy voy a contarte cómo Carlos V transformó una herida abierta en cronómetro biológico y pasó 2 décadas literalmente supurando mientras tomaba decisiones políticas. Así que si estás comiendo ahora, quizá quieras dejar ese bocadillo a un lado, porque esto va a ponerse asqueroso en presentaciones a Carlos V de Francia. Nacido en 1338, en una de las cortes más poderosas de Europa, los Valois controlaban ejércitos, papas y la mitad de la Guerra de los 100 años. Básicamente las Kardashian, pero con veneno real en vez de drama de Instagram. Carlos no era el típico rey medieval, nada de torneos, nada de banquetes extravagantes, nada de liderar ejércitos gritando encima de un caballo. Carlos prefería quedarse sentado leyendo libros y firmando documentos. Y mira, no fue elección Anne, fue necesidad, porque su cuerpo estaba ocupado haciendo otra cosa, estaba supurando. Antes de ser coronado, aún como Delfín, el heredero del trono francés, Carlos sufrió una enfermedad súbita y violenta. Empezó con fiebre. Después vinieron las convulsiones. En cuestión de días, estaba perdiendo pelo en mechones enteros. Las uñas de las manos y de los pies empezaron a caerse. Simplemente se soltaban. La piel se quedó gris en los ojos hundidos. Parecía que alguien había conectado un aspirador por dentro de él y estaba succionando todo. Parecía envenenamiento. Y probablemente lo era, porque en el siglo XIV, resolver problemas políticos significaba poner arsénico en el vino de alguien y esperar lo mejor. El arsénico era llamado el veneno de los reyes. Y mira, el nombre no era casual, sin sabor. Sin olor podía mezclarse en cualquier cosa. Y mataba despacio, con síntomas que parecían enfermedad natural, pérdida de cabello, uñas cayéndose, dolores abdominales, vómitos, debilidad, y eventualmente muerte. Era discreto, eficiente y muy conveniente. Básicamente el LinkedIn de la Edad Media, solo que más honesto sobre sus intenciones. Había rumores involucrando al rey de Navarra, un rival peligroso que adoraba eliminar obstáculos, pero nadie probó nada. Solo un príncipe muriendo y una corte en pánico. Martes normal en la realeza medieval. Los cronistas de la época tipo John Froissart registraron la desesperación, decían que Carlos no pasaría de la semana, que el veneno había destruido todo por dentro. Los médicos intentaron de todo. Sangrías purgativos, hierbas rezos. Nada funcionaba. Carlos seguía derritiéndose. Y fue ahí cuando entró Jorge de Praga, un médico con ideas muy específicas sobre cómo resolver problemas. Tipo muy específicas de verdad. Jorge de Praga no seguía métodos tradicionales. No creía en equilibrio de humores ni en alineamiento astrológico. Creía en coger un cuchillo y ver qué pasaba. Intervención directa. Cuando miró a Carlos pensó, el veneno está atrapado ahí dentro. Voy a hacer un agujero y dejarlo salir literalmente. Entonces cogió una cuchilla y abrió el brazo de Carlos profundo hasta el hueso. La idea era drenar el veneno, crear una salida. Y mira, funcionó o sea, más o menos, en los días siguientes empezó a salir mierda de la herida, un líquido espeso, amarillento, apestoso. Los síntomas agudos mejoraron. Carlos dejó de perder pelo, las uñas volvieron. Consiguió respirar sin sentir que se estaba ahogando. Parecía que iba a sobrevivir. ¿Genio? No, Anne. Porque la herida nunca cerró. Nunca los médicos intentaron coser. Intentaron hierbas en compresas, nada. La herida seguía abierta y empezó a drenar todos los días. Lo que debería ser una cirugía de emergencia se convirtió en una fuga permanente. La incisión se convirtió en una fístula. Una fístula es un canal que conecta partes del cuerpo que no deberían estar conectadas. En el caso de Carlos, era un túnel que iba de los tejidos profundos del brazo directo a la piel y drenaba fluido, push, sangre. Dependiendo del día, el color cambiaba, la consistencia cambiaba, pero el drenaje
nunca paraba. Era como tener un grifo roto, pero el grifo eras tú, Ann. Y fue ahí cuando Jorge de Praga soltó la bomba. Miró a Carlos y dijo: mientras esto drene, vives. Pero el día que se seque, tienes 15 días, Ann Listón, profecía hecha. Cronómetro activado. Imagina despertar todos los días y comprobar si tu brazo aún está supurando, porque si no lo está, tienes 2 semanas de vida. Carlos tenía 23 años cuando esto empezó. Fue coronado rey en 1364 y gobernó durante 16 años. Cada día comprobando el brazo, cada mañana mirando el vendaje. ¿Aún está mojado? Genial en Estoy Vivo. Ann, qué bonito, qué inspirador, aunque absolutamente aterrador. La fístula no era solo incómoda, era una pesadilla constante. Probablemente vino de un absceso profundo o de una infección ósea crónica, tipo osteomielitis o tuberculosis ósea, un canal permanente conectando el hueso a la superficie. ¿Y los médicos medievales? No tenían forma de arreglarlo, así que hicieron lo contrario. Mantuvieron la herida abierta a propósito, porque cerrar significaba acumular infección por dentro, y eso sí mataría a Carlos en el acto. Así que cada día limpiaban. Aplicaban compresas de vino, porque el vino es antiséptico, aunque ellos no supieran por qué han hierbas en vendajes, y cuando la herida amenazaba con cicatrizar, cortaban de nuevo. Sin anestesia, solo sujetaban al tío y abrían, porque dolor es mejor que muerte motivacional. El olor era inevitable. Fluido drenando de una infección tiene un olor específico, metálico por la sangre, agrio por las bacterias. No era ofensivo de lejos, pero se pegaba Ann en la piel, Ann en la ropa, en las sábanas. Carlos podía lavarse 1000 veces, el olor volvía. La ropa se manchaba todos los días, incluso con vendajes. El fluido se filtraba. Marcas amarillentas, amarronáceas, que no salían. Así que la corte creó una rutina. Carlos tenía un armario gigante. Se cambiaba de ropa varias veces al día. Usaba capas para esconder. Descartaba prendas regularmente, porque después de un tiempo no había forma de salvarlas. Las sábanas se cambiaban cada mañana, a veces 2 veces al día, porque de noche el drenaje era peor. Carlos despertaba con el brazo mojado y las sábanas manchadas. Era vergonzoso, era frustrante, era su vida. El incienso ardía todo el tiempo en sus aposentos, para disimular el olor, pero también porque creían que purificaba el aire. Así que siempre había una nube de humo perfumado, sándalo, mirra, olores fuertes, cubriendo otro olor fuerte. Ambientador medieval de lujo. Los asistentes trabajaban por turnos. Nadie se quedaba mucho tiempo cuidando la herida. No porque fueran vagos, sino porque estar expuesto a aquello todo el día era agotador, mental y físicamente. Así que se turnaban. Uno por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, y la rutina continuaba. Día tras día, año tras año. Imagina que te contratan para cuidar del rey y descubres que tu trabajo es literalmente limpiar pus de una herida que nunca va a sanar. No era exactamente lo que prometían en el anuncio de empleo, pero alguien tenía que hacerlo. Y estos tíos lo hacían todos los días durante décadas. Se merecían un aumento, o al menos terapia, probablemente las 2 cosas. Y la corte lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Es imposible esconder algo así durante tanto tiempo. Pero nadie lo mencionaba nunca, porque en el siglo XIV, el cuerpo del rey era el reino. Si el rey estaba podrido, el reino estaba podrido. Admitir eso, impensable. Era como ese familiar en la familia que todo el mundo sabe que tiene un problema serio, pero nadie habla de ello. Solo que en vez de ser el tío borracho en Navidad, era el rey de Francia literalmente supurando. La diferencia es que no puedes evitar al rey en la comida del domingo. Él es la comida del domingo. Así que fingían. En las ceremonias públicas, Carlos usaba mangas largas, mantenía el brazo afectado cerca del cuerpo, evitaba gestos amplios. Cuando saludaba a alguien, usaba la mano izquierda. La derecha quedaba siempre escondida, y nadie preguntaba, porque preguntar era romper la ilusión. Y la ilusión lo era todo. Carlos adaptó completamente la forma de gobernar. No podía liderar ejércitos, no tenía condición física. La infección crónica
drena energía. El cuerpo está siempre luchando, siempre gastando recursos. Carlos despertaba cansado, pasaba el día cansado, se iba a dormir cansado. El agotamiento nunca se iba, así que gobernaba sentado literalmente, consejos largos, reuniones interminables, decisiones por carta. Carlos escribía mucho a gobernadores, a generales. Coordinaba la guerra desde lejos, daba órdenes, pero dejaba que otros ejecutaran. Y funcionó sorprendentemente bien. Carlos V fue uno de los reyes más eficientes de Francia. Recuperó territorios en la Guerra de los 100 años, fortaleció la administración, reformó impuestos, creó una marina, invirtió en defensa en todo sin pisar jamás una batalla. Hizo todo desde una mesa, con una pluma en la mano izquierda, porque la derecha estaba ocupada sujetando el brazo que supuraba. La reputación de rey sabio no fue accidente, fue compensación no podía ser el rey guerrero, así que se convirtió en el rey intelectual, el rey que pensaba, y la corte adoró esa narrativa, porque era mejor que admitir que el rey apenas podía sujetar una espada. Marketing medieval funcionando perfectamente. Era como influencer vendiendo estilo de vida saludable mientras vive a base de energético y ansiedad. La diferencia es que Carlos vendía sabiduría mientras vivía a base de vino medicinal y terror existencial, pero funcionaba. La gente compraba, en Francia compraba, y Carlos seguía gobernando mientras su brazo hacía cosplay de grifo roto. Pero detrás de la reputación había dolor constante. La infección crónica duele no es dolor agudo, es dolor sordo, pulsante, que nunca se va. Empeora cuando te mueves, empeora cuando estás cansado, empeora cuando se inflama. Y Carlos no tenía alivio. No tenía medicina en solo vino, que adormecía un poco. Pero Carlos necesitaba estar alerta, necesitaba gobernar. Así que aguantaban las fiebres. Venían periódicamente. Cuando la infección se inflamaba, la temperatura subía, Carlos pasaba días febril, sudando, temblando, delirando a veces. Después, la fiebre bajaba y volvía a trabajar como si nada hubiera pasado, porque era eso lo que esperaban de él. Imagina tener fiebre de 40 grados. Delirar pensando que estás siendo perseguido por demonios perfumados. Y 3 días después tener que sentarte en una reunión de 3 horas sobre reforma tributaria. Y todavía fingir que todo está bien. Que definitivamente no has pasado los últimos días sudando en sábanas empapadas mientras tu brazo supuraba el triple de lo normal. Carlos no tenía día de baja. Carlos no tenía parte médico. Carlos tenía un reino que gobernar y una fístula que no se tomaba vacaciones. Así que trabajaban siempre con el tiempo. La infección causó cambios más profundos. La inflamación crónica afecta al cuerpo entero. Debilita el sistema inmunológico. Carlos se volvió más susceptible a otras enfermedades. Cogía resfriados fácilmente. Tardaba semanas en recuperarse. Y cada infección secundaria empeoraba la fístula, porque el cuerpo luchaba en varios frentes. Era como jugar a videojuegos en modo difícil, mientras tu personaje está con la mitad de la vida, sin armadura, y los enemigos siguen viniendo. Solo que el videojuego es gobernar Francia y los enemigos son literalmente bacterias comiéndose tu brazo. Y no puedes pausar. Y no tienes punto de guardado. Y si mueres, es de verdad. Diversión asegurada. Carlos se volvió más cauteloso, más introspectivo, evitaba riesgos físicos y políticos. Prefería consolidar antes que arriesgar. Prefería diplomacia a confrontación. Prefería comprar paz que luchar por ella. No era cobardía, era pragmatismo. Era entender que cuando tienes un cronómetro biológico goteando en el brazo, no puedes hacer apuestas arriesgadas. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que se centró en estabilizar, en dejar algo sólido para el próximo rey, en hacer valer cada día que el drenaje continuara. En los últimos años, entre 1370 y 1380, la fístula empezó a cambiar. El drenaje se volvió inconsistente, algunos días mucho fluido, otros casi nada. Y eso asustaba, porque la profecía estaba siempre ahí. Cuando se seque 15 días, las inflamaciones duraban más. La recuperación era más lenta. Carlos limitó aún más las actividades.
audiencias más cortas, reuniones menos frecuentes. Delegaba más no porque quisiera, porque no tenía otra opción. El cuerpo estaba al límite. Y te das cuenta de que estás llegando al final cuando hasta tu propio cuerpo empieza a rendirse antes que tú. La fístula estaba cansada. 23 años drenando, ni la infección crónica aguanta para siempre. Era como ese coche viejo que tienes desde hace décadas, funciona, pero sabes que cualquier día puede ser el último. Solo que el coche es tu brazo. Y cuando deje de funcionar, no vas al mecánico. Vas al ataúd, motivacional, ¿no realista? Absolutamente. Los procedimientos médicos se volvieron más frecuentes, más dolorosos, más desesperados. Incisiones más profundas, cauterización, quemando carne para estimular el drenaje. Sustancias cáusticas que corroían tejido para reabrir el canal. Y Carlos aguantaban porque la alternativa era morir y no estaba listo. Vamos a parar un segundo para apreciar el nivel de desesperación aquí. Estamos hablando de médicos literalmente quemando la carne de un tío vivo, sin anestesia, solo para mantener un agujero abierto. Y el tío lo permitía porque era eso, o morir en 15 días. Esa es la definición de no tener opción. Es como elegir entre comer cristal o tirarte de un edificio. Técnicamente es una elección, pero no realmente. En Carlos elegía el cristal todos los días. Y seguía gobernando porque los reyes no tienen el lujo de rendirse o de cuallarse o de gritar durante procedimientos médicos medievales. Dignidad real y tal. En 1379, Carlos empezó a recluirse. Salía menos, veía menos gente. Gobernaba casi solo por carta. La fatiga era aplastante, no era cansancio, era agotamiento profundo. El tipo que te hace cuestionar si vale la pena levantarte. Pero Carlos se levantaba todos los días porque era el rey. Y los reyes no se rinden hasta que se rinden. En el otoño de 1380, el drenaje empezó a disminuir drásticamente. De repente los vendajes duraban más día entero. Después, 2 días. Y entonces el drenaje paró completamente. Después de 23 años supurando, la fístula se secó. El terror volvió. Todos lo recordaban 15 días. Carlos tenía 15 días de vida, ni contaron. Día 1, día 2, día 3. Cada mañana alguien comprobaba si aún estaba vivo en Condole. Y lo estaba, pero empeorando. Imagina tener una cuenta atrás, literal, para tu muerte. No es ansiedad existencial, no es miedo abstracto, es saber que en 2 semanas no vas a estar aquí. Y no hay nada que puedas hacer ya o nada. Los médicos no podían reabrir la fístula Lowententeron, pero el cuerpo se había rendido. El canal estaba cerrado, la infección estaba atrapada y Carlos estaba acabado. Lo sabía la corte, lo sabía, todo el mundo lo sabía. Era solo cuestión de tiempo. Han de contar los días. Y esperar. Carlos ya no podía levantarse, solo en debilidad total. Apenas comía, apenas bebía. Pasaba el tiempo durmiendo o intentándolo, porque el dolor aún estaba ahí. La infección aún estaba ahí, solo que ahora atrapada, sin salida, acumulándose, envenenando de dentro hacia afuera. Día 10 día 11. Día 12, Carlos deliraba, fiebres altísimas. Pío, caliente, brazo hinchado, rojo, casi negro. Los médicos solo observaban y esperaban. Porque ¿qué más podían hacer? ¿Cortar de nuevo? No funcionaba rezar. Ya estaban rezando. Aceptar, esa era la única opción. Ver a un hombre morir lentamente, cumpliendo una profecía hecha 23 años antes, por un médico que probablemente estaba improvisando en el momento. Y la profecía se cumplió. Porque claro que se cumplió. Cuando tienes una infección crónica que drena durante 2 décadas y de repente para, no vas a vivir mucho más. No hace falta ser vidente. Hace falta solo entender lo básico de medicina. O de observar que cuando algo malo deja de pasar de repente, generalmente es porque algo peor está empezando. Carlos V murió el 16 de septiembre de 1380.
15 días después de que parara el drenaje, exactamente como se profetizó 23 años antes. No fue dramático. No fuse fue solo el fin de un proceso que empezó décadas antes. Y mira la ironía. El tío pasó 23 años viviendo con una herida abierta, sufriendo, drenando, adaptando toda la vida en torno a eso. Y cuando finalmente cerró, cuando finalmente dejó de supurar, murió. La cosa que lo mantenía vivo era la misma cosa que lo estaba matando. Y cuando paró, él paró, es casi poético. Si la poesía involucrara pus y cronómetros biológicos, lo que, convengamos, sería bastante más interesante que sonetos sobre amor no correspondido. No hubo autopsia, el cuerpo de un rey es sagrado. No puede ser diseccionado. Tenía que ser enterrado con honores. Así que nadie vio lo que había dentro. Nadie vio hasta dónde se había extendido la infección, el hueso corroído, los tejidos muertos. La extensión del destrozo solo imaginaron y probablemente fue mejor así. Porque si hubieran abierto ese brazo, probablemente habrían encontrado un horror que ni los médicos medievales, que ya habían visto de todo, habrían estado preparados para ver. 2 décadas de infección no tratada, 2 décadas de tejido descomponiéndose mientras la persona aún estaba viva. No era para ser visto, era para ser enterrado rápido con muchas oraciones y mucho incienso. Principalmente incienso. Pero de cierta forma, Carlos V fue estudiado durante 23 años. Cada día de drenaje documentado, cada intervención registrada cada patrón notado. Los médicos vieron el declive lento, vieron cómo el cuerpo se adaptaba, vieron cómo la infección se mantenía estable antes de finalmente vencer. Solo que no lo llamaron estudio, lo llamaron tratamiento. Pero era observación meticulosa, continua e involuntaria. Carlos V fue básicamente un caso de estudio andante, un experimento médico de larga duración, solo que no firmó consentimiento informado. Y no podía dejarlo a medias, y el resultado final era siempre muerte. Así que quizá no fuera el mejor experimento, pero definitivamente fue largo y bien documentado. Los médicos medievales no tenían muchas oportunidades de observar infecciones crónicas durante tanto tiempo. Normalmente la persona moría rápido. Carlos duró, y ellos aprovecharon Terran to do, tipo científicos, pero con menos ética y más incienso. Los cronistas exaltaron la sabiduría de Carlos, las reformas las conquistas, la prudencia. Entró en la historia como Carlos V, el sabio en uno de los grandes reyes de Francia. Pero omitieron muchas cosas el dolor, el olor, los procedimientos sin anestesia, la ropa manchada en las noches en vela, la fatiga, las fiebres, el terror de despertar y descubrir que ha dejado de supurar. Omitieron todo lo que lo hacía humano, porque esa parte no era gloriosa. Era solo real y demasiado real para un rey. La historia oficial prefiere reyes heroicos a reyes sabios, reyes que toman decisiones brillantes y salvan reino. La historia no prefiere reyes que despiertan por la mañana, comprueban si el brazo aún está goteando y suspiran aliviados porque significa que van a vivir un día más. Eso no queda bien en estatuas. No inspira pinturas épicas, así que fue omitido, borrado o simplificado. Se convirtió solo en el sabio, y la fístula se convirtió en nota al pie. Si acaso Carlos V no fue sabio a pesar de la enfermedad, fue sabio por culpa de ella. La enfermedad moldeó cada decisión, cada reforma, cada estrategia. No podía liderar ejércitos, así que lideró con cartas. No podía arriesgar la vida, así que arriesgó en diplomacia. No podía ser el rey guerrero, así que fue el rey pensador. Wife, la enfermedad no fue obstáculo, fue el motor. Forzó a Carlos a reinventarse, a encontrar nuevas formas de gobernar, a ser diferente de todos los reyes antes que él, y quizás sea eso lo más perturbador. No es solo que sobrevivió con una fístula durante 23 años. Es que floreció, gobernó bien, fue eficiente, dejó en legado, todo mientras literalmente se pudría. Hoy nos quejamos de un uñero inflamado. Carlos V gobernó un reino con un agujero en el brazo que supuraba pus.
Hoy tenemos antibióticos, anestesia, cirugías limpias. Carlos V tenía vino, hierbas y un cuchillo. Hoy sabemos cuándo vamos a morir. Más o menos. Carlos V lo sabía exactamente. Cuando dejara de supurar, 15 días, y se cumplió puntualmente como un buen rey francés. La historia recuerda al rey sabio, pero olvida al hombre que supuraba. Olvida los 23 años de sufrimiento. Olvida que cada decisión política se tomó con el brazo doliendo. Que cada reforma se planificó entre cambios de vendaje. Que cada victoria se celebró con olor a pus en el aire. Carlos V fue el rey que supuraba. Y ese hecho, por muy asqueroso que sea, es esencial. Definió quién fue Anne y cómo gobernó. Si te ha parecido esta historia tan perturbadora como fascinante, deja un me gusta aquí abajo. Suscríbete al canal porque aún hay mucha más historia rara de la humanidad esperando. Y comenta ahí la palabra secreta fístula para que sepa que has aguantado hasta el final de esta pesadilla medieval. Y recuerda, la próxima vez que te quejes de una tirita, piensa en Carlos V. Al menos la tuya cierra. Hasta la próxima.